Conforme va pasando el tiempo, la Iglesia Católica va tomando rumbos diferentes. Sin embargo, hace algunos cientos de años, esta interfería mucho en casi todo el mundo, realizando horripilantes actos a los no creyentes o a cualquier otra persona que en ese entonces se considerara hereje. Por esta misma razón, en este video te hablaré acerca de algunos métodos de tortura que ocupaba la Iglesia en la Santa Inquisición. El potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase o dijese al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar, hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época. Su funcionamiento era simple pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al reo, se lo ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y la de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. El dolor que producían los huesos era sumamente agudo, y si las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. El aplastapulgares podría decirse que fue una de las torturas menos dolorosas, si las comparamos con las demás, obviamente. Este era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo, se le daba varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Tenía un origen veneciano y la mayoría de los textos lo definen como un utensilio sencillo pero sumamente doloroso. Esta tortura consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales, en la mayoría de los casos, y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. Posteriormente se le introducían 8 cuartos de líquido por la garganta. La sensación de ahogamiento era insoportable, y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconsciente. Y si el preso moría, esto se debía a la ruptura del estómago. Con el paso de los años, esta tortura se fue perfeccionando hasta el punto de lograr una sensación totalmente horrible en la víctima. Esta se lograba principalmente introduciendo un trapo de lino hasta su garganta y echándole agua a través de él. El agua se filtraba gota por gota a través del húmedo lienzo, y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzo por tragar aquella agua y aspirar un poco de aire. Como su nombre lo indica, este instrumento de tortura tenía forma de pera, estrecho en una punta y ancho en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas, la vaginal a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior comenzaba el súplico, pues se abría mediante un tornillo, generando un dolor intenso en el preso. Una vez dentro de la cavidad, era entonces expandida al máximo girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte. Además del dolor que causaba cuando se abría, en sus paredes exteriores contaba con unas púas que desgarraban el interior de la boca, la vagina o el ano del afectado, provocando severas hemorragias. La garrucha consistía simple y llanamente en atar las manos del preso por detrás de su espalda. Posteriormente a esto, se alzaba a la víctima varios metros del suelo, tirando de sus muñecas mediante un sistema de poleas. Una vez en alto llegaba el castigo. El descenso hacía que todo el peso del cuerpo de la víctima se sustentase en los brazos, algo sumamente doloroso. Este descenso provocaba desgarramientos en el húmero y dislocaba la clavícula. Después de esto se le preguntaba al prisionero si quería confesar sus pecados a la Santa Inquisición. Si así lo hacía, el tormento se daba por finalizado. En caso contrario, volvería a empezar, aunque de una forma un poco más dolorosa.
Si la víctima seguía sin hablar, hierros de aproximadamente 45 kilogramos eran atados a los pies. Los verdugos entonces jalaban la cuerda y soltaban bruscamente a la víctima, sujetándole fuerte antes de que tocase el suelo. Posteriormente a esto, si la víctima aguantaba la tortura y se rehusaba a confesar, los torturadores la llevaban a una plataforma donde le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por dos elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer rápidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarren. El verdugo, además, podía controlar el dolor que sufría el afectado, controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospechaba que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana con dos puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior que cuando se cerraba el ataúd se introducía en la carne del reo. Curiosamente y en contra de lo que se cree, estas agujas gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que se desangre poco a poco. Pero eso sí, no le atravesaban de lado a lado, como se muestra en algunas películas. A su vez, era algo precario como elemento para lograr que los herejes confesaran, pues no había forma de aumentar progresivamente el dolor que causaba. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubiesen sido preñadas por Satanás, para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior. Los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y mediante una sierra le cortaban hasta que llegaba al vientre. Debido a la posición invertida en que se colgaba a la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima por ello no perdía la conciencia hasta que llegara al pecho. Aunque no era una tortura que buscara una confesión, su crudeza hace que no se pueda olvidar.